¿Yo estaría aquí a tirar? ¿Ah? ¿Estaría así? No te la decía muy mal. Se nos da el cambio de mano. Es que la primera prueba Y a la foto que tomamos. es el libro. Es el libro. Pero tampoco es el libro. Ah, sí, ya. De insuficiencia cardíaca aguda. Cambiamos a la insuficiencia cardíaca aguda. O sea, el paciente habitualmente está crónico, está estable, disnéico, pero es muy frecuente que estos pacientes crónicos disnéicos finalmente hagan síntomas. Y síntomas que pueden ser bastante graves. La insuficiencia cardíaca aguda es el síndrome de aparición rápida o empeoramiento de los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca de aparición rápida o que los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca se empeoren. Es potencialmente mortal, requiere evaluación y tratamiento urgente y habitualmente hospitalizado. Habitualmente, no siempre. Es un síndrome con diversos fenotipos que se puede manifestar de diferentes formas, con edema pulmonar, hipertensión, shock cardiogénico. Y como insuficiencia cardíaca aguda, como dije anteriormente, se incluye la insuficiencia cardíaca de nuevo, es decir, hay algo nuevo que le pasó a un corazón que estaba relativamente sano y claudicó, o una paciente con descompensación de su insuficiencia cardíaca crónica, habitualmente maltratada o sin tratada. Epidemiología es la principal causa de hospitalización en los pacientes mayores de 65 años, o sea, por lo que más se hospitalizan. Y es una patología con mayor costo en hospitalización. Cuesta bastante un paciente que está hospitalizado por ello. Con una mortalidad intrahospitalaria que va de 4 a 7%, depende de las fallas que tenga el paciente. Como pueden ver aquí en este cuadro, se ve que la mayor parte de los pacientes tienen una mortalidad cercana al 7%, salvo el shock cardiogénico, que es mayor a 40, y debería pasarse allá. Llega por allá el shock cardiogénico. ¿Ya? Y otro problema es que el paciente vuelve a hospitalizarse después de la insuficiencia cardíaca aguda. El paciente, pese a que uno lo trata de compensarlo lo mejor posible, su corazón termina claudicando nuevamente y se rehospitaliza en un 50% a los 6 meses. O sea, por eso realmente uno tiene pacientes tan frecuentes, tan conocidos, porque se van reagudizando. Y el paciente que tuvo una insuficiencia cardíaca aguda, teniendo en cuenta que la mortalidad de las crónicas es 50% a los 5 años, la insuficiencia cardíaca aguda tiene una mortalidad de 30% al año. Es decir, el paciente que hace una falla de insuficiencia cardíaca aguda, un tercio se morir de aquel año. Por lo mismo, en realidad. Entonces es importante tener en cuenta qué tipo de sustrato tenemos, cómo está el corazón de base y el desencadenante. O sea, paciente, y todo esto según la gravedad de este y como estaba este otro. O sea, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, necesita menos desencadenante para hacer insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente está casi sano, necesita un gran desencadenante para hacer insuficiencia cardíaca aguda. Ese es como el concepto. Entonces hay causas y desencadenantes. ¿Ya? ¿Y los desencadenantes cuáles son? Como lo más frecuente, que un paciente con insuficiencia cardíaca aguda sea una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, el principal desencadenante es la no adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Es muy habitual que uno le empiece a preguntar: ¿y cuántos litros de agua se tomó ayer, caballero? Ah, es que la verdad, lo mismo que el cuento que vino le dije el otro día, que venía mi sobrino de Santiago y se trajo un pack de cerveza y tomaba un poquito de cerveza y no me tomé los remedios porque pensé que me iba a hacer mal si me tomaba la cerveza y el remedio. Bueno, no tomé cerveza, caballero. Claro. Transgresión alimentaria, sobre todo con mucho sodio. Es muy frecuente también que el paciente que haga una transgresión alimentaria, muy cargada de sodio, también se descompense la insuficiencia cardíaca. Paciente infectado, cualquier infección casi, desde hasta una celulitis toda ordinaria hasta una neumonía grave, puede hacer insuficiencia cardíaca aguda. Arritmia. ¿Pero qué es la arritmia? La más frecuente, la favorita de todos es la fibrilación auricular, que un paciente que tenía insuficiencia cardíaca y está en ritmo sinusal, pase FA, obviamente lo va a descompensar. Un paciente viejito, que tiene un corazón viejito pero relativamente sano, FA,
obviamente lo va a hacer. También hay drogas o sustancias tóxicas como los bloqueadores de canales de calcio en un paciente con insuficiencia cardíaca, no anda muy bien. Los esteroides en la insuficiencia cardíaca hay que tener con cuidado. Los antiinflamatorios no esteroidales, no es insuficiencia cardíaca. Alcohol, drogas. Ojo, entre más chico el desencadenante, tenemos que tener en cuenta cómo está el sustrato. Si el sustrato estaba malo y tenemos un pequeño desencadenante, todo se va a desarrollar. ¿Ya? Obviamente, también es muy frecuente los síndromes coronarios agudos, hipertensión no controlada, los EPOC exacerbados, y ellos ya pueden tener insuficiencia cardíaca solamente con el hecho de tener un cor pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, muy malo para el ventrículo derecho, que también al final va a ser una insuficiencia cardíaca global. Desastres metabólicos y hormonales como el hipertiroidismo. Accidentes cerebrovasculares, el paciente tampoco queda muy bien. O trastornos pericárdicos y miocárdicos. Las formas clínicas, a mí me gusta esta clasificación, bastante útil. De formas clínicas, que está la descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica, la más común. La insuficiencia cardíaca derecha aislada, solamente el ventrículo derecho se falla, pero esas insuficiencias cardíacas derecha aisladas pueden transformarse en insuficiencias cardíacas globales, como el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar severa crónica o el infarto del ventrículo derecho. El edema pulmonar agudo, que es una manifestación particular de la insuficiencia cardíaca aguda. Un shock cardiogénico, que no es lo mismo que la edema pulmonar aguda, lo vamos a ver por qué. La insuficiencia cardíaca en un contexto de síndrome coronario agudo, esto lo ponen aparte porque se maneja como muy diferente. Y la insuficiencia cardíaca aguda con gasto cardíaco elevado, poco frecuente, pero visto en taquicardias muy prolongadas, anemia o grandes fístulas. ¿Se acuerdan de la fístula arteriovenosa, cierto? Sí. Ya. Si esa fístula arteriovenosa roba mucho flujo a la circulación, nuestro paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida puede tener comprometida su fracción de eyección. Y una fístula en un paciente con una fracción de eyección muy baja no es muy conveniente. Se roba flujo, se disminuye el retorno venoso y disminuye la fracción de eyección, generando insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, cuando tiene un paciente que tiene mucha falla cardíaca y fracción de eyección muy baja, quizás por una fístula para diálisis no es la mejor opción. Podríamos usar el peritoneo diálisis, también tampoco es una opción tan buena, pero no sería un catéter, una lisa. Eso es para que vean que esta opción todo se complementa. Como le dije los otro día, todo esto está en este mercado. Clasificación cronológica. Insuficiencia cardíaca de nuevo, es un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca crónica, que es como 65-70% de la insuficiencia cardíaca aguda, y insuficiencia cardíaca terminal. Un paciente que está muy crónicamente y uno piensa que está todo el día agudo. ¿Ya? Eso es como un paciente que vive agudo y son muy riesgos de morir pronto. Clínica puede ser clínica congestiva del lado izquierdo, congestión principalmente pulmonar. Ortopnea, disnea paroxística nocturna, tectores, edema periférico cuando es mucho. Congestión derecha, más que nada de la circulación periférica. Ingurgitación venosa, yugular, edema periférico, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, edema periférico. Clínicas de hipoperfusión, y esto es muy importante cuando tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, porque puede que la insuficiencia cardíaca sea un shock cardiogénico. ¿Qué hay? Extremidades frías y sudorosas. Oliguria, es tan poca la sangre que está tirando ese corazón que está haciendo renal agudo. Compromiso con ciencia, muy malo. Mareos, inespecíficos. Presión de pulso estrecha, poco frecuente de ver. Hipotensión, es decir, que puede ser que se esté comprimiendo la perfusión. Trastorno del llene capilar. ¿Ya? Ojo que hipotensión no es sinónimo de hipoperfusión. Ya hay gente que es medio hipotensa, pero está como nada. Hay otra gente que se baja un poco la presión y ya está comprometida. Y el edema pulmonar agudo, ya, que es la elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que se transmite al capital pulmonar, produciendo en un periodo corto de tiempo, o sea, rápidamente, edema alveolar.
Por tanto, si tiene el edema alveolar, si el alveolo en vez de tener aire tiene agua, obviamente va a alterar el intercambio gaseoso y producir insuficiencia respiratoria y cardíaca a la vez. Evaluación clínica. ¿Cómo evaluar al paciente? Tenemos que determinar si está estable cardiopulmonar. Tenemos que ver la severidad de la disnea, el estado hemodinámico y el ritmo cardíaco. ¿Cómo podemos ver? La frecuencia respiratoria, la ortopnea, el uso muscular accesorio, cianosis y actividad de pulso. Si está desaturando, es decir, que está bastante más comprometido. Auscultación pulmonar, como signo de congestión pulmonar, que tenga una estertora hasta aquí el cuello, ¿ya? Que tenga mucho edema periférico, lugares muy dilatadas, la presión arterial que esté alta o baja, es muy importante cómo lo vamos a comportar, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene una FA el paciente, determinar la temperatura corporal si está hipertérmico, porque si está con mucha hipertermia va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a disminuir la diástole, disminuir la perfusión de las arterias coronarias, isquemia, más insuficiencia cardíaca. No le hace bien la fiebre la insuficiencia cardíaca. Síntomas y signos de hipoperfusión, como les dije, está la piel bastante fría, sudorosa, tiene capilar alterado. Eso tenemos que ver. Entonces, ¿cómo lo mismo los exámenes? Ahí empecé a hacer los cuadritos que les dije los días. Para confirmación diagnóstica etiológica y control de alteraciones asociadas. Ya, confirmación diagnóstica, biomarcadores cardíacos, si el paciente es troponina, si el paciente está teniendo un infarto, dímero D, si tenemos sospecha de TEP, péptidos natriuréticos, que ya vamos a hablar de ellos, radiografía de tórax, que también vamos a hablar bastante de ellos, electrocardiograma, ecocardiograma, función renal, porque también la falla renal nos puede hacer alterar, hemograma, porque puede ser que tenga anemia, ese es el problema. Tenemos que ver los electrolitos plasmáticos para ver el tratamiento, el perfil hepático para ver qué tan congestivo está, la glucosa para ver si está haciendo alguna complicación de la glicemia, correo de populación a veces, albúmina a veces, gases a veces, PCR cuando sospechamos una inflamación y TSH cuando pensamos que el paciente tiene alguna alteración renal. Pero vamos a hablar de lo más importante, el péptido natriurético. Ya, aquí de nuevo el ProBNP, el NT-proBNP y el BNP. Los valores en agudo son distintos a los valores en crónico. Ya, en agudo, cuando hay insuficiencia cardíaca, sobre 300 picogramos ml cuando hay aumento en NT-proBNP y el BNP sobre 100. Tengan en cuenta que esto es para descartar. Si los péptidos natriuréticos están bajos, descarta. Si están altos, no confirma. ¿Ya? Y aquí hay muchas otras causas de por qué se pueden elevar los péptidos natriuréticos. Las no cardíacas sobre todo. Los pacientes de mucha edad, con falla renal, también pueden aumentar los péptidos natriuréticos. El electrocardiograma, el objetivo es excluir patología isquémica y también arritmias. ¿Ya? Y esto nos sirve bastante para identificar la etiología. Raramente es totalmente normal en la insuficiencia cardíaca aguda, como raramente es normal en la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya? Aquí tengo una FA. No me acordaba que era, tú que miras el otro. Una FA está irregular y no tiene onda. Radiografía de tórax. Entonces vamos a hablar de la radiografía de tórax. Esto sirve tanto como agudo como crónico. ¿Ya? Podemos tener aumento de la silueta cardíaca. ¿Ya? Aquí no se ve muy bien el... Ahora si siempre tiene, ojalá que esté de pie. No se ve mucho la burbuja gástrica. No me he fijado. Pero está sacando un libro de radiología, sí. ¿Ya? No es culpa. Aumenta la silueta cardíaca. Como pueden ver, se puede tener el índice cardiotorácico. Qué tan ancho está el corazón, qué tan ancho está el tórax. Y más del 50% se puede hablar de silueta cardíaca aumentada o cardiomegalia. ¿Ya? Cuando es mucho, cuando está muy aumentada la cardiomegalia, casi siempre contacta la pared torácica lateral. Ahí ni se alcanza, ni siquiera se alcanza a ver el seno postrofénico porque tiene demasiado metido ahí el corazón. ¿Ya? Es decir, que te llega hasta acá, ¿no? Está mal. Y está buscando sacar la punta. Ya, en proyección lateral, ¿cómo vemos el aumento de la silueta cardíaca? Ya, en el espacio posterior al corazón, cercano a la parte, aquí y a nivel del diafragma, este triangulito debería verse.
si el corazón está de tamaño normal y la radiografía está bien tomada. Si el corazón se extiende borrando este espacio y por sobre las vértebras, el corazón está aumentado de tamaño. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más se puede ver en la insuficiencia cardíaca? Edema intersticial pulmonar. ¿Ya? El intersticio está alterado. ¿Ya? No el alveolo, en este caso el intersticio. ¿Y qué cosas son los signos? Los engrosamientos de los septos interlobulares, el manguito peribronquial, la presencia de líquido de intercisuras y el derrame pleural. Hablando de las septos interlobulares, están las líneas B de Kerley, ¿ya? O tabiques engrosados, líneas septal, líneas B de Kerley. Habitualmente están en las bases, no están arriba. Realmente he visto imágenes que te muestran arriba, no, son de bases. ¿Ya? En los ángulos costofrénicos, muy cortas y finas. Pero aquí se ve, claro, yo lo veo aquí, no lo hagan. Me he olvidado. Ya, muy cortas y finas. Ya las ven, pero tenía una trampa. Ahora que la vieron, la marqué. Ya, ahí se ven. Es difícil de verlas, tienes que tener mucho cuidado. Y son muy finas, como un pequeño rayón con lápiz. ¿Ya? Y generalmente pueden contactar la superficie pleural. Pueden existir crónicamente. Donde el paciente ya lleva mucho tiempo. Están las líneas A de Kerley, ya, que estas son muy horizontales, las líneas B, y las A son hacia arriba. Ya están muy cercanos no son tan periféricas, son más cercanos al ilio, ya, y se elevan desde el ilio hacia afuera. Se ve un poco en esta imagen, ahí se ve una clarita. Vamos a marcarla un poco más. Ahí está, y ahí tenía abajo tenía otra. Ya. Estas son difíciles de ver. Va a ser que el corazón estuviera como así, como motascón. Pero no es así, son líneas chicas. También hay líneas C de Kerley que en realidad antes se decía, oh, sí existen, son reticulares, están hacia arriba. Pero en realidad los radiólogos no están muy convencidos que existen, que realmente se relacionan a insuficiencia cardíaca. El manguito peribronquial, porque eso pasa porque aumenta el grosor en la pared bronquial cuando se acumula líquido del tejido intersticial y aparece una densidad tipo anillo, o sea, una sombra con forma de tonus. Lo que se ve, el bronquio habitualmente se ve, ¿sí? Pero está lleno de intersticio y se van a ver pequeñas donuts, pequeñas rosquillas. Ya aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve más cerca. Ahí hay un círculo y tiene aumentos más blancos, ahí hay un círculo está más blanco, ahí también podría ser ese, ahí también es blanco, y el de allá, más blanco. Ya son difíciles de ver, pero son parte del diagnóstico. Recuerden que a veces una sola alteración no es el diagnóstico, pero si tiene todas las alteraciones, no es probable que sí sea. Entonces, si ustedes conocen más alteraciones van a ir a buscar. Bueno, y está el líquido intercisura. Lo habitualmente que se podría ver son como unas líneas chiquitas, muy delgadas entre las cisuras, pero como nunca verse más que un trazo de lápiz afilado, o sea, un lápiz mina afilado. Pero cuando se ven clarito, como esta, claramente estamos pensando en insuficiencia cardíaca. No se alcanza a ver los otros signos de aquí porque está muy feo. No está tan grande, no tiene tanta cardiomegalia. Fíjate, no llega ahí a la vertebral. Hay el espacio, pero tiene líneas intersticiales. No necesariamente todos los pacientes sin cardiomegalia. Pero bueno. ¿Ya? Y el derrame pleural. ¿Ya? Uno siempre tiene que verse si el paciente tiene cardiomegalia y derrame pleural y está con tejido líquido intersticial. Ah, claro, tiene insuficiencia cardíaca. Es mucho más probable que sea insuficiencia cardíaca, sobre todo si está bilateral. Pero si está a un solo lado, tiene que ser derecho. Porque solamente el 10% es izquierdo solo. Así que tiene que sospechar alguna otra cosa. Y el edema alveolar pulmonar, o el edema pulmonar para los amigos, solo. Cuando la presión venosa pulmonar es mayor a 25 milímetros de mercurio,
el líquido pasa de intersticio a alveolos. Y hay lesiones algodonosas, mal definidas, parchadas, algunas con espacio aéreo interno, no siempre. ¿Ya? Localizado central como alas de mariposa. Hay altas acepciones en inglés para este sitio, pero el que yo he escuchado más frecuente son alas de mariposa. ¿Ya? Y obviamente también se puede encontrar derrame pleural. Ahí un edema pulmonar agudo, te fijas muy blanco, muy parchado, algodonoso, no tan claro como el anterior, pero eso está muy congestivo. ¿Ya? Ahí se pueden ver líneas C de Kerley, pero no las voy a mostrar, porque no tienen mucha importancia. Y esto pasa cuando se recupera. Todo más bonito. El ecocardiograma es importante, no tanto como en la crónica, pero sí se recomienda a pacientes que están con inestabilidad hemodinámica. Es muy importante, pero permite sacar varias conclusiones. Y en otros pacientes puedes esperar hacerle el ecocardiograma. Puedes hacerlo ambulatorio después que estuvieron hospitalizados. No hay apuro. Permite determinar la etiología y planificar el tratamiento. O sea, si tu paciente tiene una hipertensión crónica, tiene un poquito de falla renal, y yo una insuficiencia cardíaca, lo mejoraste, lo mandé para casa, si ya sabéis por qué. Si tuve un infarto, tenéis que hacerlo por protocolo. No sé, pero si tienes la duda de que tienes una pericarditis o un derrame pericárdico, tienes que hacer una eco. Depende de tu sospecha, es el momento donde haces la eco. Bueno, y también está la ecografía bedside, que no es lo mismo que va en el radiólogo, o sea, el cardiólogo se siente la sonografía. También uno podría hacerla con el estudio suficiente. Yo no lo hago porque necesito esto. Si yo no lo haría, ya lo hubiera aprendido a hacer si tuviera uno de estos. Y son poco disponibles y los que venden son sospechosos, ¿no? Venden son medio chinos. Preferiría tener uno original, que son caros. ¿Ya? Sirven bastante para tu función clínica. A los de urgencia les encanta esta cuestión, pero pueden a comprarle uno. Y esto es muy bedside, muy montable, pero habitualmente son ecógrafos más delgaditos, son más fáciles de transportar, porque los ecocardiógrafos son así los mastodontes de este porte ancho y son mucho más efectivos. ¿Para qué me podría servir una ecografía bedside? A uno le dicen ecoscopía, un nombre bien raro. ¿Ya? Se pueden ver los copetas pulmonares. Estas rayitas, o rocket lamps, son las líneas B de Kerley, pero en la eco. Edema intersticial. Entre más líneas B haya, más edema intersticial y más gravedad. ¿Ya? Y evalúa el agua extravascular. Es importante saber el agua extravascular porque si tiene mucha agua extravascular hay que bajar el agua del cuerpo. ¿Ya? Y el derrame pleural, aquí ven tórax, pleura y un espacio negro entre medio. Y eso es agua. ¿Ya? Derrame pleural. Pero negro no que siempre es como aire. No, porque no es ecogénico. No es negro, pero no es translúcido. O sea, se ve negro, no tiene refrigerencia. O sea, no va a ser eco. A ver que empecé a moverlo. Ya. ¿Y cómo se puede clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Esta clasificación se las muestro, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado y nunca me he dado el tiempo de aprendérmela. Porque yo prefiero diferenciarla por los fenotipos. Edema pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca crónica descompensada, shock cardiogénico. Pero de qué se trata esta cuestión. Caliente y seco. No tiene congestión, porque eso es seco. Y caliente porque está bien perfundido. ¿Ya? Caliente, húmedo. El paciente está bien perfundido y está húmedo, es decir, está con congestión. Aquí, ¿qué habitual? Es lo más habitual es esto. Que el paciente está con una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, está bien perfundido, pero está edematoso, con ortopnea, con ingurgitación. Y el problema de los fríos que son peor, porque están hipoperfundidos. Y hay frío y seco, o frío y húmedo. Paciente que esté congestivo y con falla de la perfusión, o seco con falla de la perfusión. ¿Ya?
Y este es otro tipo de forma de afrontar a la insuficiencia cardíaca aguda. Aquí el paciente viene con shock. No, eso es lo primero que hay que identificar. ¿Viene choqueado? No. ¿Viene con insuficiencia respiratoria? Sí, hay que apoyarlo, la respiratoria. No, sigamos. Identificar la etiología. Siempre hay que descartar esta cinco. Síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, causa mecánica aguda, o sea, paciente que tiene insuficiencia cardíaca con un infarto y que hizo una complicación mecánica, embolia pulmonar. Una vez sabiendo eso, seguimos con nuestro tratamiento. Entonces ahí le empezamos a preguntar, bueno, ¿usted se tomaba las pastillas? Bueno, ¿usted se mandó alguna revisión alimentaria? Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Siempre etiológico. O sea, si el paciente tiene un infarto, soluciona su infarto y su insuficiencia cardíaca mejorará. Mejoría sintomática y estabilización inmunitaria. Esta es la misma clasificación que les mostré yo, en un cuadro hecho por mí, está bien feo. No sé por qué se verde, no sé qué está. Entonces, ¿cómo se hace tratamiento habitualmente? Paciente caliente y seco, bien perfundido, poco congestivo, está habitualmente más compensado. ¿Qué hay que hacer con este tratamiento? Si el paciente está bien, para. Caliente húmedo, pacientes que están más congestivos, que tienen más agua, y hay pacientes que son más hipertensos. En los pacientes congestivos, tenemos el diurético. Es más importante el diurético. Y el paciente hipertenso es más importante el vasodilatador. Es como en resumen. Frío y seco, hipoperfundido e hipovolémico, aporte volumen. El paciente no está perfundido. Y si no funciona con volumen, dar inotrópicos. O sea que aumente el inotropismo, aumente la acción de dirección y mejoren la perfusión. Y los fríos y mojados va a depender de las presiones lo que hacen. Este, como ven, es un cacho, que uno se acuerda poco. Vamos a ver medidas de forma específica. Ya. Aquí lo mismo tratamiento, se los voy a dejar para que lo lean. Medidas generales, esto me importa más. Oxigenoterapia para quienes, para quienes saturan bajo 90%. Esa es la guía ESC, la guía europea de cardiología, o sea, de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Saturación bajo 90, sí. Presión arterial de oxígeno bajo 60, sí. Ahí dejo el oxígeno. No para todos. Acuérdense que la hiperoxia puede generar aumento de recargas libres. Y eso no beneficia. Siempre monitorizar al paciente. Si lo va a hospitalizar, sobre todo, monitorear diuresis, peso diario, balance hídrico, para saber cómo manejando los fluidos. Si no tengo idea del peso, no tengo idea de cómo va variando en el día. Y lo ideal es que el paciente no varíe mucho. Si el paciente llega con 80 kilos, al otro día no quiero que esté en 70. Porque si está en 70, claramente me pasé con los diuréticos. Pasarse no es beneficioso. Aquí hay que hacer las cosas lentas. 0,5, 1 kilo al día. Ya depende de la congestión que esté. Si está demasiado sintomático hay que bajar más rápido. Pero realmente esa es la precaución, porque si le doy mucho, me estoy arriesgando dos cosas. A la falla renal aguda y a la hipocalemia. Estoy pasándome con los diuréticos. Los electrolitos para siempre estar evaluando, el electrocardiograma para ver si va teniendo algunas variaciones. Dieta hiposódica, obviamente no queremos que aumentarle más el sodio en el cuerpo al paciente. Paciente semisentado, ojalá, siempre. Entonces yo cuando llego a la sala y veo a un paciente echado así, plano, y ahí me pongo pesado. Pues como casi siempre, pero ahí me pongo más pesado. Entonces la TENS la agarro, empiezo a mover así. No, yo ni me muevo. Eso gracias tiene que ser médico. Y si ves que la TENS está apenas levantando al paciente, le ayudáis. O sea, es ser humano. Y obviamente la TENS tiene como 3 TENS chiquititos que son alumnos. Y entre todos las levantan, pero tú veis que está la TENS sola y la TENS de este porte, ayúdala. Ya. Restricción hídrica. Si al paciente le sobra el agua, tienes que restringirlo. Y siempre la profilaxis antitrombótica. ¿Ya? Pacientes que dejarle heparina profiláctica, siempre a estos pacientes. 5.000 unidades cada 8 subcutáneos. Siempre, memoria. Ventilación no invasiva. Bueno, estos pacientes. Vamos a empezar a hacer monos. Estos pacientes pueden venir muy congestivos o con edema pulmonar. Ya, por lo tanto, la ventilación mecánica les va a servir. Y usted me dirá, ¿para qué?
Creo que se lo expliqué otra vez, pero bueno. Ya. El pulmoncito está ahí, ¿ya? Y vamos a hablar de problemas circulatorios. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente está congestivo, está empezando a acumular líquido acá. Está intersticial. Y cuando está con edema pulmonar, está acá. ¿Ya? Entonces, eso pasa porque el ventrículo en el corazón tiene un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Y esas presiones van a aumentar porque le va a quedar sangre aquí después de la sístole. Y esa presión se va a transmitir a los capilares pulmonares y los capilares pulmonares van a sacar su líquido al intersticio. Porque no hay más espacio donde dejar más agua. Ya. ¿Ok? Entonces, eso cuando está con edema pulmonar pasa eso. Bajo el gasto cardíaco, el paciente se empieza a congestionar acelerado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una de las soluciones es vasodilatando? Pero no vasodilatando los vasos que llegan al corazón. No vasodilatando acá, sino que vasodilatando en forma periférica. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la vena cava superior e inferior. La vena inferior y llega así en la circulación esplánica. Esplánica y extremidades. Entonces, si el corazón está sacando poca sangre, no le demos más sangre. Si le damos más volumen a ese corazón, no se va a poder manejar. Entonces, ¿dónde necesitamos que se quede la mayor cantidad de sangre? Es acá. Ojalá que esté toda la sangre ahí y llegue en forma pausada al corazón, que tiene una fracción de eyección disminuida y necesita que le den menos para poder sacar lo suficiente. Bien. ¿Qué hace la ventilación mecánica? Favorece que disminuya el retorno venoso. ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro de los pulmones. ¿Cómo va el flujo habitualmente? De más a menos, ¿cierto? ¿Ya? Pero si hago que este flujo la presión esté más positiva, va a disminuir el retorno venoso, ¿cierto? Entonces, ¿es malo? Claro, puede ser malo, pero este paciente necesita tener menos retorno venoso. Entonces, si le doy ventilación mecánica por presión con PIP, como le enseñó al doctor Martínez, voy a mejorar la insuficiencia respiratoria. Voy a mejorar la insuficiencia cardíaca. No a mejorar, pero la voy a compensar. En buen tiempo. ¿Ya? Para eso es la ventilación no invasiva en los pacientes. Para tener presión positiva en el vía aérea. En modo BiPAP o CPAP. ¿Ya? Y si les parece, prefieren el paciente con EPA o muy hipertenso, para que disminuya el retorno venoso. Hay que controlar la presión arterial porque igual la presión arterial va a bajar. Y considerar, ¿cuándo considerarla? Frecuencia cardíaca mayor a 25, esto es respiratoria, mayor a 25 o saturación bajo 20. Bajo 90, perdón. Estoy cambiando los números. Ya, frecuencia respiratoria mayor a 25 y saturación de oxígeno menor a 90. O sea, requiere oxígeno y está con EPA. Es muy recomendable. ¿Cuál es el problema de esta maquinita? Que no está siempre en la urgencia. Hay poca urgencia donde esté. La idea sería, el paciente viene con insuficiencia cardíaca, viene en EPA, pongámosle la maquinita y todo feliz. ¿Cuál es el problema? Es que la maquinita no siempre está disponible. Y tienes que sacar a alguien del team para que pueda poner a este paciente y no hay. Evidentemente no hay. En el público no hay y en los privados tampoco. ¿Ya? Ventilación invasiva. Cuando ya no saco nada con ponerle la mascarilla de no invasivo y tengo que intubarlo. Hipoxemia refractaria, pese a la ventilación no invasiva. Hipercapnia, el paciente está ventilando horrible, hay que hacer algo que le sirva más para la ventilación. Está muy acidótico, está descompensado.
disminución de nivel de conciencia. No me sirve poner a un paciente con trastorno de conciencia un ventilador no invasivo. Está inestable hemodinámico, está demasiado mal y hay que mejorarle la hemodinamia disminuyendo. ¿Por qué sirve cuando está inestabilidad hemodinámica? Porque si tú le pones una ventilación, ventilación invasiva y tú empiezas a dejar una máquina respirando por el paciente, la cantidad de gasto energético que tiene el pulmón se va a reducir. Si el pulmón reduce su gasto energético, la circulación va hacia otras partes que necesitan en ese momento. Y si disminuye tu gasto energético, tu gasto cardíaco va a ser suficiente para el resto de los órganos. ¿Entiendes? Entonces, si gasto energético menos, la más probabilidad de que haya un shock, es decir, que haya una hipoxemia tisular, una hipoxia tisular, es menor, porque está gastando menos. Es una cuestión así bien deducida. ¿Ya? Y obviamente, si el paciente no respondió a la ventilación no invasiva, hay que intubar. Y aquí vienen las estrellas. Aquí viene el diurético. Diurético, paciente congestivo, ahí viene. Caminado, tranquilo. ¿Qué es el problema del diurético? Es que es lento. Muy lento. Con efecto en 4 o 6 horas, recién está haciendo efecto. A menos que le pase un bono, pero el bono también se demora harto. ¿Ya? Y su manejo es sintomático. El diurético no va a venir a salvar vidas, sino que viene a descongestionar. Ya, si hay mucha agua, sacamos el agua. A veces los problemas de los pacientes, sobre todo los pacientes con edema pulmonar agudo, es que no todos los pacientes con edema pulmonar agudo son hipervolémicos. No siempre el edema pulmonar agudo es hipervolémico, sino son problemas más que nada de la facilidad. Vean siguiendo, es muy rápido. Quizás muy rápido, sí. Después lo leo. ¿Ya? Ya, entonces, que no siempre son hipervolémicos los pacientes, pero si estamos seguros que el paciente hipervolémico sí le van a servir los diuréticos. Se puede utilizar habitualmente en endovenosos, en infusión o en bolo. No hay diferencia, no es mejor infundirlo que pasarlo en bolo. ¿Y cómo se usa? Paciente congestivo que no usaba furosemida, podemos usar bolitos de 20 a 40 miligramos endovenosos. El bolo es más cómodo, por si acaso. No tenemos que usar tanto material ni utilizar tanta enfermedad. Y pacientes que usan furosemida dan la misma dosis bioral, pero en forma parenteral. ¿Por qué? Por la equivalencia de una pastilla de 40 de furosemida bioral es equivalente a 20 miligramos endovenoso. Endovenoso hace mucho más efecto. ¿Ya? Entonces, si el paciente estaba usando 40 miligramos de furosemida, le pasamos 40 miligramos de endovenoso y listo, el doble de la dosis. Lo recomendable es 2 a 2,5 veces la dosis habitual. ¿Ya? Pero 2 ya está suficiente. Entonces el paciente, yo vengo con 80 en la casa y está congestivo, uno le 80 en endovenoso. ¿Ya? Pacientes que tienen resistencia a diuréticos, pacientes que uno le da diurético y sigue hinchado. No hay nada que hacer. ¿Y aquí vamos a usar? Tiazidas. Las tiazidas evitan la reabsorción de sodio a nivel de tubo distal, por su efecto normal. Pero tenemos una tiazida que es un tipo de tiazida, que es la metolazona o el pavedal. El pavedal, su gracia es que no solo evita la reabsorción del tubo distal, sino que también tiene efecto en el tubo proximal, en realidad el tubo colector. No, pero sí, tubo proximal, o sea, tubo distal. Tiene efecto en el tubo proximal y hace ADN. Por lo tanto, complementa la furosemida y hace que sea más efectiva. Se usa 30 minutos antes de dar una dosis de furosemida. También podemos ser antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, pero menos utilizada. Y en el caso que el paciente esté con diurético, esté con toda la cuestión, con diurético, con metalazona, con espironolactona, igual sigue muy congestivo y ese es su problema principal, podríamos llamar al nefrólogo y decirle: es que lo tengo con catéter. ¿Por qué no le ponemos uno más grande y le hacemos una ultrafiltración? ¿Se acuerdan de la diálisis que incluía difusión y convección? Hacía la convección incluía presiones y la convección, en vez de sacar moléculas, porque le sigue con las moléculas, sacaba agua, más que nada agua. Y es lo que se llamaba ultrafiltración. Ya. Esta ultrafiltración la puedo sacar para sacarle agua al insuficiencia cardíaca.
¿Y qué mejor si encima el paciente estuviera con insuficiencia renal? Se pone una diálisis normal. Que lo ultrafiltre, bastante más concentrada la ultrafiltración y concentrada en que los metabolitos están malos, que estén mejor. ¿Sí? Les quedamos menos claros, ¿sí? Vasodilatadores son las estrellas. A mí lo que más quiero es la nitroglicerina. Pasan del cielo, perdón, del infierno a la tierra los pacientes. Con solamente agregar nuestra pequeña frascos de nitroglicerina, que no explota, pues. El paciente no va a explotar si lo pongo. Se ve en edema pulmonar y crisis hipertensiva. En estos casos sirve mucho. Son efectos venodilatadores y arteriodilatadores, preferentemente venodilatadores. ¿Cuál es su gracia? El no disminuir el retorno venoso y se mantenga la sangre donde nosotros queremos que esté, en el periferio. ¿Ya? Entonces, usando eso, podemos evitar que tenga síntomas el paciente. Obviamente, porque son muy buenos para hacer hipotensión, entonces tenemos que evitar si la presión está muy baja o el paciente está hipotenso, muy sintomático. De hecho, se ha visto que un retraso en el inicio de vasodilatadores se ha relacionado al aumento de la mortalidad. Entre más te demores en darte cuenta que tu paciente necesita nitroglicerina, más muerte hay. ¿Ya? Su uso de forma temprana baja el riesgo de ventilación mecánica, baja el riesgo de tener que necesitar ventilador no invasivo y efectos adversos por no haber tratado bien la insuficiencia cardíaca. Los vasodilatadores están contraindicados en shock porque están hipovolémicos. No sé, está hipovolémico, no le puedes poner, o sea, hipoperfundido, no le puedes bajar la presión, así no usarlo. Deben ser en forma cautelosa cuando hay estenosis mitral o aórtica, porque los vasodilatadores no le hacen muy bien a esa enfermedad. Y tratar de no usar el falla ventrículo derecho porque tú necesitas más volumen que vasodilatar. Así, cuando tienes falla ventrículo derecho, igual necesitas que tenga retorno venoso. ¿Ya? Nunca usar beta-bloqueadores. ¿A qué voy con usar beta-bloqueadores? El paciente lo ve hipertenso. Y el colega de las urgencias dice, le vamos a pasar la betalol. ¿Qué pasaba cuando uno usa los beta-bloqueadores en forma aguda? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el inotropismo. Baja el inotropismo y baja la fracción de eyección. Si baja la fracción de eyección, el paciente va a hacer edema pulmonar. Y si está con edema pulmonar, va a empeorar su edema pulmonar, generando que el paciente tenga tan mala fracción de eyección que se empiece a hipoperfundir y a hacer un hermoso shock cardiogénico. Por lo tanto, si tienen un paciente con una FA que está haciendo insuficiencia cardíaca, está haciendo casi un edema pulmonar agudo, no se les ocurra pasarle un beta-bloqueador. Tampoco piensen mucho en los canales de calcio, en los canales de calcio. Fíjense si el paciente está haciendo falla cardíaca. Si no está haciendo, bueno, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Pero si el paciente está con falla cardíaca y encima hay inestabilidad hemodinámica, no piensen en esos casos. Típica turno en urgencia cuando yo estaba becado. Becado primero o segundo. Voy a urgencia, paciente de 75 años, insuficiencia cardíaca aguda, claramente, edema pulmonar, tendiente a la hipotensión. Tendiente a la hipotensión. Iniciaron nitroglicerina, endovenosa, presiones periarterial sistólicas cercanas a 195. Pero cuando llegué, la paciente cuando llegó tenía presión sistólica de 150. Me faltó el iluminado por el cielo que le puso la de y obviamente el paciente que está en 150, 160, se bajó. Bajó así de 160 a 90 de sistólica. ¿Es eso bueno para el cerebro? No, no es bueno para el cerebro. La perfusión cerebral bajó de forma abrupta, sin tiempo de compensar. Segundo, empeoró la falla cardíaca y el paciente su EPA se dispuso mucho más mal. Tercero, disminuyó la presión de eyección. Tanto que se empezó a hipoperfundir. Cuarto, shock cardiogénico.
gracias a un poco de la tarde. Y fue como, me acuerdo que yo era becado, cuando era becado no tenía mucha importancia, pero fue como, me dio al lado muy fuerte porque fue como, y le pasaste la betalón, le grité a la que estaba recién. Yo, becado. Y tuve que llamar a mi residente de cambio. Doctor, vamos subiendo a la señora. Antes que estaba el choque. Y dije, así va a andar mal, hay que subirla. Subimos a la coro, vamos a la coro. Llegamos a la coro y ya la coro estaba en trono. Así de mal, evolucionó. Y no, ese señor tenía como 70 y tantos años. Y bueno, falleció. A las 4 horas. Gracias a la betalón. Así que tan importante es la betalón. ¿Qué tan malo puede ser utilizarlo mal? Importante. Pero mejor utilicen las cosas y sepan qué están haciendo. Por favor, mejor van a andar los pacientes. Y puede ser importante si te morís o sobrevivir. ¿Ya? Por eso le puse ese mensaje. Ya, ¿y qué se hace con la nitroglicerina? Estos son los números para que los vayan recordando, los tengan en alguna parte. Siempre. Ampolla 50, endo 50, sobreglucosado, pasar a 13 horas, que son 10 microgramos por minuto. ¿Ya? Y esto aumentar rápido. Si está paciente con infarto, esto está bien. Si está paciente con EPA, empezar en 10, 15, 20, 25, 30, así rápido. Paciente cada 15 minutos estar evaluando. El objetivo, bajar la presión arterial media 15%. Eso tienen que lograr. Y lo primero que tienen que lograr, disminuir los síntomas. Segundo, presión arterial. Si ya llegan 15% bajada la PAM, no sigan. ¿Por qué? Porque no quiero que se hipoperfunda el paciente. ¿Ya? Pero variando. Díganle a la enfermera que esté atenta y no deje la cuestión botada. ¿Qué pasa con los colegas? Habitualmente, médicos generales dicen, bueno, ya, hospitalizaron, medicina, 3 ml hora. Y yo llego en la mañana, oye, ¿por qué esta señora está con 200, 100? ¿Qué está pasando nitroglicerina? Y empiezo, me acerco, miro el infusor, 3 ml hora, la viejita así súper compensada. Yo feliz, empiezo mi día feliz. Y empieza mal día de la enfermedad. ¿Y quién le va a llegar? A la enfermedad. ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué estás soltera así? Ya, prefiero primero arreglar el problema, después la arreglamos. Después de que ya está arreglado el paciente y nos está muriendo, ahí la y reto el colega. ¿Permiso? ¿Vamos a pasar? Pero es que una cuestión así como que los dejan botados. Compadre, ser humano que puede vivir o morir. Es preferible que viva, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer cuando dejamos el nitro? Controlarlo. Es que no estar todo el rato aquí en medicina. ¿Tenéis teléfono, no? Sí. Que te avisen cómo va, pues. Y estás pendiente. Si estás impaciente, es más grave que el resfriado que tenéis. ¿Tenéis 20 resfriados afuera? Sí. No tenéis suficiencia cardíaca que se puede morir. ¿Cuál es más importante? Y tenía un compañero de urgencia, de urgencia de 2. El problema no estáis solo, ese ya es otro asunto. Pero eso, es importante hacer las cosas bien. A veces uno cuando está muy viejo empieza a hacer las cosas más bien. O con lo que puede. Con los recursos que tiene. Ya, eso es respetable. Pero si tienes la oportunidad de hacer las cosas bien y tienes los recursos para hacer las cosas bien, siempre las tienen que hacer bien. ¿Ya? Así que esta cuestión se titula. Tienen que estar pendientes de la frecuencia cardíaca, frecuencia de la presión sistólica, frecuencia del estado de conciencia, estado de perfusión. ¿Ya? Eso, ojo que está contraindicado si la presión está muy baja, o hay taponamiento cardíaco, hipertensión intracraneana, glaucoma, cosas poco frecuentes. No usar inhibidor de ventrículo derecho, usar sildenafil. O sea, el paciente está usando sildenafil. Oh, ya sabe que ayer me encontré con mi polola, a los 65 años. ¿Te cuentan así? ¿Usó Viagra? Ya, no pasen la nitroglicerina, usemos otras cosas más lentas. Porque he visto, se ha pasado que el paciente está con sildenafil, que es un vasodilatador, llega nitroglicerina, que es vasodilatador, es tan potente el efecto que hacen como complementario y las presiones se van al suelo. Entonces siempre pregunten, ¿y usted usó sildenafil así, hace un día, 2 días? Pregúntenle su... No, en realidad no es útil eso ahora. ¿Usted usado Viagra usted? No, ya, démosle, póngale.
Uno en la urgencia no estaba en esas de hoy, oye. Ya. Ralph cefalea, da en la cabeza con esta cuestión, náusea, un poco raramente vómitos. Y el problema es que hace taquifilaxis, o sea, con el tiempo, si usted está dejando nitroglicerina, a las 48 horas ya esa cuestión no está haciendo nada. El paciente genera tolerancia. Pero por eso es de agudo, muy de agudo. Después le dejas fármacos de nitrato si quiere, u otros vasodilatadores más que aumenten la sobrevida, como los llega. Bueno, el paciente llegó mal. Llegó mal y llegó con un shock cardiogénico. ¿Qué es el shock cardiogénico? Es un estado bajo gasto cardíaco que provoca hipoperfusión e hipoxia. No solamente hipoxemia. Porque si tiene hipoxemia es decir que tiene menos oxígeno en la sangre. Si tiene hipoxia es decir que no va a empezar a morir, va a empezar a fallar. Y es potencialmente mortal. O sea, te puedes morir. El paciente tiene que tener evidencias clínicas de laboratorio de hipoperfusión, tiene una mortalidad elevada entre 30 y 80%. 80%. Esta mortalidad puede disminuir si se hacen las medidas terapéuticas en forma adecuada. La definición clínica para la Circulation de 2017 de la AHA, American Heart Association, es un desorden cardíaco que tiene evidencia clínica, bioquímica y hipoperfusión. Ya. Pero también hay muchas otras definiciones según las guías. Vamos a ver las guías europeas. Presión sistólica bajo 90 con volumen intracorporal normal. O sea, peso que está con volumen suficiente, igual este hipotenso. Y signos de hipoperfusión. Clínicos, extremidades frías, oliguria, alteración mental, mareos, disminución de pulso. Y laboratorio, acidosis metabólica, aumento del lactato sérico, que cuando uno empieza, no tiene azúcar o no está llegando el oxígeno, las células empiezan a decir, bueno, vamos, en vez de las guías que son efectivas, que son con ATP, a generar mucho ATP, vamos a generar guías que generan menos ATP, pero generan alto ácido láctico. Y eso hace, generan ácido láctico y falla renal. Es fome la definición porque es clínica, está súper buena. Uno sabe un paciente hipotenso que pesa volumen no está funcionando, que está hipoperfundido clínico, o sea, con toda la clínica y laboratorio. Ya, pero eso no es tan específico. Cuando se pueda también se tienen que medir el índice cardíaco y la presión de capilar pulmonar. ¿Y qué es el índice cardíaco? ¿Ya? Es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es decir, es el gasto cardíaco dividido la superficie corporal. Y eso se puede medir. Entonces el valor normal es 2,6 a 4,2 litros minuto por metro cuadrado. Y también tenemos que ver la presión de capilar pulmonar. ¿Ya? Porque si el paciente estuviera muy congestivo, va a aumentar la presión capilar por la transmisión de la presión diastólica. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Después lo vamos a ver cómo se hace, cómo se mide. ¿O no? No, ahí lo vamos a ver. ¿Y cómo es la fisiopatología de este shock cardiogénico? ¿Por qué se producen esas alteraciones? Esta es la fisiopatología del shock cardiogénico por enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es la causa más frecuente. El 80% de los shocks cardiogénicos porque hicieron un infarto. ¿Ya? Obviamente los infartos con nivel de CT lo presentan el shock a las 5 o 6 horas. Rápido. Mientras con los que no tienen nivel y aquí inestable presentan un shock tardío en el 76 a 94 días. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con algunas guías que dicen que al tercer día tú podrías darlo de alta. Ese paciente lo ve. Y siempre el paciente con síndrome de agudo lo aguanta al menos 5 días hospitalizado. Bueno, que el quinto día te hago eso. ¿Quiénes tienen más riesgo? De los pacientes muy viejos, de los diabéticos, con infarto previo, todas estas cosas. Muchas causas. También puede hacer shock cardiogénico cualquier falla del ventrículo izquierdo, cualquier falla del ventrículo derecho o insuficiencia valvulares agudas. Todas esas causas. Y ahora sí, ¿qué pasa con el miocárdico?
miocardio. Cuando hay problemas del gasto cardíaco, ¿ya? El paciente se hipotensa, baja la perfusión coronaria y va a hacer más isquemia. O sea, parte con isquemia, hace más isquemia. ¿Ya? Cuando baja el gasto, baja la perfusión sistémica y hay vasoconstricción periférica. Si se vasocontrae, no se perfunde, más isquemia. Isquemia, daño cardíaco, isquemia, daño cardíaco. Y es un círculo vicioso hasta generar muerte o choque. ¿Ya? También, problema que a veces puede haber una insuficiencia cardíaca derecha, hay congestión pulmonar y hay hipoxemia. Si hay hipoxemia, hay más isquemia. Y si hay más isquemia, todo de vuelta. Y así progresivamente. Eso parece simple. Pero no es tan simple, que esto es lo mismo, pero también se incluyen los factores inflamatorios. Y esta cuestión puse la más fácil, ¿ya? Que también contribuye a la insuficiencia cardíaca, pero esta cuestión de aquí es hasta acá. Hay unas imágenes que están hasta acá en la parte metabólica, la parte que no es tan mecánica. Pero no vamos a hacer. ¿Ya? El shock cardiogénico también se puede dividir en shock cardiogénico con aumento de volumen intravascular, con intersticial, con disminución de gasto cardíaco, pero tengan en cuenta, siempre el paciente tiene su índice cardíaco bajo. Si no tiene cardiac index bajo, cardiac index bajo, cardiac index bajo. Si no tiene el índice cardíaco bajo, no es shock cardiogénico. Eso que no lo recuerdo. Lo más importante es el índice cardíaco. ¿Y cómo mido el índice cardíaco? Ya tenemos este hermoso catéter de Swan-Ganz o catéter de arteria pulmonar. Entonces el paciente está muy grave, muy comprometido y muy dinámico, necesitamos medir cómo está su corazón y sus pulmones. Entonces le ponen este catéter, que es una parte de acá, y que llega con un baloncito, parte de acá, del cuello habitualmente, y llega con un baloncito hasta la arteria pulmonar y se enclava con un baloncito. No es que no haga que no pase la sangre, sino que ese baloncito de repente se infla. ¿Y qué nos permite eso? Medir, dejar algunos medicamentos, es un cable de medición de gasto cardíaco, como un sistema de calor, que no lo voy a explicar porque no lo comprendo muy bien, porque hace tiempo no trabajo en la UCI, así ya hace tiempo se me olvidó. Pero el sistema de calor, los cambios de temperatura tienen una relación con el CO2, ese CO2 se puede calcular el gasto cardíaco, es una cuestión muy física. Podemos, va a inflar el baloncito para medir la presión de capilar pulmonar, así se puede medir. Y estos catéteres son más que nada para algunos para dejar medicamentos por la vía del catéter. ¿Cuándo hay que usarlo? Cuando hay falla cardíaca aguda, cuando hay déficit no podemos monitorizar al paciente, hay hipotensión persistente, tenemos que saber otras cosas, deterioro funcional, requerimiento de drogas activas en altas dosis, o cuando está pensando que el paciente podría llegar a trasplante. Ahí se puede usar el Swan-Ganz. Se usa poco, porque hay otros métodos para medir ahora. Este es el sistema PICO. No sé por qué me encanta poner ese nombre a toda la gente que lo ve. PICCO. ¿Ya? Los ciúticos le dicen PICO. PICO Monitor. ¿Cómo le ponen ese nombre? Ya, ¿cuál es la idea? Lo mismo que el Swan-Ganz, que le ponen un catéter a nivel venoso, ¿ya? O a nivel venoso derecho. Y tiene un catéter arterial femoral. Y esta vuelta tan larga permite que mediante mediciones de termodilución, o sea, de temperatura y distancia, pueden calcular el gasto cardíaco de fórmulas físicas que no tenemos. ¿Ya? ¿Qué me importa a mí? Este es el monitor. Ya, aquí está la presión de arteria pulmonar, o sea, el catéter de arteria pulmonar, el Swan-Ganz, es súper difícil de poner, yo no lo he puesto nunca, porque ya no usamos ese, usamos este otro. Estamos en pipe. A nadie le gusta el nombre. ¿Ya? Y la idea es que estos dos catéteres que están ahí están conectados a una maquinita. ¿Ya? Hartas maquinitas en realidad, que tiene hartos cables. Y todos estos cables
van a ir a este monitor, que es touch y toda la montaña moderna. Acuérdense que todo lo moderno llega a medicina clínica. ¿Ya? ¿Y qué puede medir este pequeño sistema? El índice cardíaco. Y te lo da en número fijo. Ahí, ¡pa! 4,09 litros. Súper bueno. ¿Ya? Me falta una cosita, faltó ponerle. Porque el índice cardíaco acá tiene que ser 2,642. Pero para el shock cardiogénico depende de la definición. Algunos dicen que es 2,2 y otros dicen que es 1,8. ¿Ya? Por eso no se los digo así. Eso es los valores normales. Bueno, y te da este valor que es el índice cardíaco, el volumen de fin de diástole, para saber más o menos cómo está la presión de arteria pulmonar, el agua extravascular pulmonar, lo cual tiene una teoría muy importante, y la saturación venosa de oxígeno, porque, o sea, sí, la saturación venosa de oxígeno, porque ten en cuenta, si tú estás saturando estás saturando 90 arterial, por ejemplo 90 arterial, y aquí estás saturando 70 venoso, y aquí estás saturando 20% venoso. ¿Cuál está peor? ¿Cuál está peor? ¿Cuál saturación venosa es peor? ¿Ah? Puede ser. Pero así por lógica, primero. ¿Cuál es peor? ¿Ah? Lo que pasa es que si está 90 a 70, quiere decir que o nos están ocupando mucho o la sangre nos está pasando por los vasos capilares. ¿Ya? Así que hay una trampa ahí porque hay disfunción microvascular. O sea, la microvasculatura no está funcionando. Pero lo lógico habitualmente es que entre más baja peor, porque es decir que si la sangre pasó oxigenada y salió con 20, es decir que se ocupó todo el oxígeno. Tu cuerpo estaba con una necesidad metabólica demasiado alta. Por eso es peor la saturación. ¿Ya? Entonces, este hermoso maquinita nos daba esos datos. Lo bacán que uno la podía manejar y yo cuando estaba becado me ponía a jugar. Le apretaba los botones, si me lo echaba llamaba al enfermero, después le apretaba botones de nuevo, te voy a dar las curvas, te da todo, te pide la presión arterial, te pide la presión de pulso. Era muy buena esa máquina. Se usa poco porque una que es cara y otra que el paciente es muy grave. Pero la gracia que me gustaba a mí es que le podía medir el volumen fin de diástole, ¿ya? Y esta cuestión para ver cómo iba, el índice cardíaco. Pero el agua extravascular pulmonar, o sea, el agua que está en el pulmón, que no está en las arterias y las venas. ¿Dónde está esa agua entonces? ¿Ah? En el intersticio y los alvéolos. Entonces, si tiene agua extravascular pulmonar aumentada, le ponéis un poco de diurético. Así, en el momento, como todo estaba todo calculado en el momento, le empezábamos a pasar diurético. Y empezábamos a mirar como la curva. Y el índice cardíaco iba subiendo la saturación. Y a los dos subiendo. El índice cardíaco, la saturación y el agua extrapulmonar iba bajando. Y con eso, con solamente poner la maquinita esta de nombre hermoso, teníamos la idea de cómo estaba el paciente muy bien desde el punto de vista cardiopulmonar y nuestras medidas iban dirigidas. Por eso la gracia de monitorizar a ese nivel es que tus medidas sean estrictamente dirigidas a eso. Por ejemplo, si el paciente ya tenía agua pulmonar normal, no se pasa diurético y el índice cardíaco bajo, le pasamos medicamentos inotrópicos. Aquí está cómo se maneja un shock cardiogénico. Ustedes tienen que saber la básica nomás. Primero hay que hacer resucitación, en realidad me gusta es reanimación, me gusta más el concepto. Porque resucitar es como que se murió. Sí. No, pues, no se ha muerto todavía, está reanimando. No hay otros vasopresores para que el paciente tenga presión arterial, la ventilación mecánica con estos objetivos, ya, el tratamiento etiológico. El paciente hay que dar el tratamiento etiológico. ¿Y cuál es el más etiológico más frecuente del shock cardiogénico? Son los infartos. Lo que hay que priorizar en el infarto es hacer una angioplastía. El paciente quiere buscar el vaso, abrirlo, ponerle stent. Y así va a andar bien.
¿Ya? Si eso no funciona, tenemos otras medidas temporales para que nuestro paciente oxigene, que tiene problemas para oxigenar. Y para oxigenar y para transmitir ese oxígeno al cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué opción hay? Primero el apoyo nitrópico. ¿Ya? La 2-butamina es la que más usamos acá por lo menos, pero hay opciones más fancy, más caras, que se pueden usar en otros lados como la milrinona, levecimendal, que son poco frecuentes. ¿Ya? Aquí realmente usamos la 2-butamina. Cuando lo usamos con el bajo débito, deterioro del órgano blanco, el paciente está hipotenso y no hay cómo mejorarlo. O está con insuficiencia cardíaca y está normotenso. ¿Ya? Entonces, si está el índice cardíaco bajo y la presión arterial normal, nos va a servir bastante la butamina. ¿Ya? Porque va a aumentar el inotropismo. ¿Ya? El problema es que es medio hipotensor. Entonces la butamina habitualmente no se deja sola. Se deja con otra cosa que se llama la noradrenalina, que va a hacer vasoconstricción periférica y va a aumentar la presión arterial. Esto es para uso, se lo voy a dejar así. Butamina. Que lo tengan en su cerebro. Entonces, cuente, ¿están usando apoyo inotrópico? Ah, doctor, ¿está usando butamina? Sí, muy bien, ¿no supo eso? Y de repente en Santiago era. ¿Qué están usando? Están usando levocimendal. No usaban. Como que dentro te dicen, ¿qué estás usando? Tenés que preguntar qué estás usando porque no da siempre butamina. Acá, obviamente, de butamina, todas cosas. Bueno, y si no tenemos, el paciente lo reprofundimos, ya, sigue mal. Le estamos con apoyo inotrópico, sigue mal. Hay opciones que son poco frecuentes, que es la más, pero que podemos utilizar. Está en los sistemas Impela, está el sistema del ECMO, ¿ya? Y está el sistema de balón contrapulsación aórtica. ¿Qué es un balón de contrapulsación aórtica? Entonces, un poquito más simple acá. Ya. Es un baloncito que está ahí puesto a partir, pasada la arteria, pasada en la aorta. Entonces, cuando está en sístole está desinflado. Hay sístole, sale la sangre, está desinflado, la sangre se reparte. Pero en diástole, lo cual obviamente tiene que estar, el balón tiene que estar coordinado, en diástole se cierra. ¿Para qué? ¿Para qué se cierra un diástole? Recuerden que el gasto cardíaco está abajo. ¿Para qué cierra un balón en el diástole? Para perfundir las coronarias. Lo cierro en diástole para que me perfunda las coronarias y el corazón siga funcionando. Aquí está la imagen. Aquí está el flujo, está vacío, sale la sangre. Pero cuando se cierra, la sangre va hacia las coronarias y va hacia los sistemas superiores. Esa es la gracia del balón de contrapulsación aórtico, habitualmente utilizado por pacientes con infarto. A ver, ¿qué pasa en beneficio? ¿Puede ser cualquier otro tipo de shock? Sí, pero en este caso es lo más importante. También tenemos los Impela. Los Impela los ponen a nivel arterial y hasta el ventrículo. ¿Cuál es la gracia del Impela? No sé si tengo la imagen. No. El Impela es como una aspiradora. Entonces, ponen el Impela, ponen aquí en el ventrículo y aquí llega la sangre. ¿Cierto? Y para que ya el ventrículo está funcionando mal, agarra la sangre a nivel ventricular, como que la absorbe y la saca en la aorta. Que es como una bomba chica. Es lo mismo, más o menos parecido a lo que hacían las bombas externas, que también se pueden utilizar. ¿Ya? Aquí está el sistema, el balón de contrapulsación, y aquí está el ECMO, pero simplificado. Saca la sangre venosa, la pasa por un oxigenador y la devuelve arterial. Entonces, ¿estamos terminando ya esto? Lo de la clase. Probablemente la fiesta también, pero... El tratamiento de edema pulmonar agudo. ¿Qué hay que hacer en edema pulmonar agudo? Monitorizar, ponerlo semisentado y oxigenar, porque esos son los problemas principales. Aquí faltó algo muy importante. No lo puse. Si el paciente tiene hipoxemia, hipercamia y acidosis, ventilación mecánica no invasiva para esto.
¿Ya? Segundo, la nitroglicerina para estos actos. Ese es el tratamiento del edema pulmonar. Además de las medidas generales, esto es lo específico. El paciente no está funcionando, ventilación mecánica. ¿Cuándo vamos a dejar furosemida? Solo, y solo si tenemos claro que el paciente está hipervolémico. Porque el 50% de los EPA no es hipervolémico. Porque si, ¿qué pasa si le ponemos furosemida a un paciente que está con volumen normal? ¿Va a bajar qué? ¿Ah? ¿Va a tener hipovolemia? ¿Va a tener hipotensión? ¿Qué más? ¿Alguien quiere pensar en los riñones? ¿Qué pasa? Se hipoperfunden, falla renal, vuelta, falla cardíaca. Y es malo, mortalidad aumenta. ¿Ya? Eso. Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha es más complicada. ¿Ya? Pero básico es tratar la etiología, aportar volumen, porque a veces necesita que el paciente tenga volumen para poder contraerse, y apoyo inotrópico, con dobutamina. ¿Ya? Si está muy sobrecargado, diuréticos. ¿Ya? Y evitar la ventilación mecánica, porque de repente empeora, porque si le ponen ventilación mecánica a un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, que no lo necesite, o sea, tiene que ser un paciente que realmente necesita ventilación, si le pones presión positiva al ventrículo derecho, ¿qué le va a pasar al ventrículo derecho? Va a claudicar, porque esto es agudo, es ahora. Entonces el ventrículo derecho necesita sacar la sangre. Si tú le has estado aumentando la presión, el ventrículo derecho no se la puede, y falla más. ¿Bien? ¿Esto es bonito para lo tengan? Eso, chicos. ¿Aquí vamos a gastar? Hay que saber alto en medicina, ¿cierto? Hay que condensar. Y condensarse, es que más condensado.